teníamos para diferentes aplicaciones y varios de los sensores que ustedes mostraron tenían una respuesta de una señal analógica. Había otros sensores que, por otro lado, tenían una respuesta de una señal de frecuencia. Y ambas señales, bueno, en realidad son válidas, ya depende de la aplicación y de cómo quiera yo utilizarlas. Algo que quería revisar con el día de hoy con ustedes es acerca de un poco de esto de las precisiones que varios de los sensores que ustedes consultaron, algunos mencionaron, otros no los mencionaron, pero es importante esa parte de la precisión. Voy a compartir mi pantalla. Cuando yo utilizo un sensor, independientemente del tipo de sensor, la forma más, la información válida que puede encontrar va a estar en su datasheet. En este caso he buscado este sensor que es como muy común, hasta muy económico para poder utilizarlo, que es un sensor de temperatura. Este sensor de temperatura físicamente se ve como un transistor, puede tener diferentes encapsulados, pero pareciera un transistor. Y es un sensor que nos da a la salida una señal analógica. Entonces va a tener su voltaje de alimentación, su tierra y su señal analógica, que es la señal que vamos a recuperar. Este sensor que tenemos aquí, el LM35, es un sensor que, como nos dice, la salida es un voltaje analógico, va a tener el resultado y lo que estamos midiendo y la relación que han hecho es a través de los grados Celsius, es decir, en grados centígrados, y ese es el valor con el que se ha utilizado su rango. Algo que todos los sensores normalmente nos dicen es esta parte de aquí, que es cómo varía. Entonces, en realidad tenemos como que dos características importantes cuando hablamos acerca de los sensores. Una es cuál es la precisión del sensor, es decir, cuáles son mis datos confiables en el sensor. Entonces, ahí nos dice que por cada 10 milivoltios aumenta 1 grado centígrado y que su precisión, por otro lado, es de 0,5 grados centígrados, en más o menos a temperaturas normales, porque este sensor puede medir entre menos 55 grados y 150 grados centígrados. Entonces, ya por un lado me da la linealidad y por otro lado me da la precisión con la que yo puedo medir las diferentes variables. Entonces, estos 0,5 grados centígrados quiere decir que si yo llego a medir, por ejemplo, 30 grados, podría ser 30,5 o 29,5, ¿no? Esa es un poco la, la precisión, es hacia arriba o hacia abajo, digamos que está dentro de ese rango. Asimismo, tengo mi salida y me dice que son 10, por cada 10 milivoltios es 1 grado centígrado. Entonces, en medio de eso, creo que por aquí había unas, a ver si están las gráficas. Ok, no las vi, no revisé. Las gráficas de comportamiento. Bueno, este sensor allá al decirnos que tiene esto de que por cada 10 milivoltios aumenta 1 grado centígrado, ya nos, ya con eso nos habla de bueno, y nos dice que es lineal, entonces es la ventaja de este sensor de temperatura. En ese sentido, es bastante sencillo de ver la información. Entonces, pero si ustedes lo notan, bueno, algo que, déjenme, antes de eso, déjenme ver si están las gráficas de comportamiento. Si no, ya vamos a la otra tablita. Bueno, aquí también nos muestra, por ejemplo, la precisión en función de la temperatura. A pesar de que nos dice que más o menos tiene este de 0,5 hacia arriba o 0,5 hacia abajo, ese valor puede oscilar dependiendo de la temperatura a la que esté sometido este sensor. Entonces, miren, podemos decir que se puede medir desde menos 55 hasta 150. Y entonces, dependiendo de la temperatura a la que esté trabajando, va a tener un comportamiento diferente, ¿no? Va a tener cierta clase de error. Por ejemplo, lo típico que nos decía era este de aquí, del 0,5 grados. Entonces, esto será en este rango, pero a medida que
dependiendo del tipo de sensor, porque hay como que el tipo A y hasta el D y otros van a tener un diferente comportamiento. Este error va a ir disminuyendo a medida que se acerca a la temperatura ambiente y aumentando a medida que se acerca a temperaturas ya más altas, que en realidad no es tan grande el error. Digamos que justo el que se menciona al inicio, que es de 0.5 grados, es un error sí, en este sentido, más o menos pequeño, pero es algo con lo que yo debería poder entender que ese es un error, que esa es la precisión con la que va a medir el momento que recupere, por ejemplo, 25 grados, digo que y en los 25 grados el error es, entonces podría ser 25,5 o 24,5, ¿no? Porque el error podría ser hacia arriba, de hecho es hacia arriba, parece. Sí, es hacia arriba el error. Entonces podría ser 25 o 25,5. Digamos que eso es lo que yo podría admitir en cuanto a los errores. Y habría que considerar si se miden temperaturas más altas, que a medida que la temperatura cambia, ese error de ahí va a aumentar. Es decir, obtener el valor analógico que yo tengo desde mi sensor, el voltaje, y dependiendo del voltaje, hacer un ajuste precisamente para calibrar este error de aquí, para calibrar esta medición que tiene este comportamiento del error. Dependiendo de la aplicación, va a ser más crítico o menos crítico hacer este tipo de ajustes en las curvas. Si se necesita que sea extremadamente preciso, entonces yo necesito hacer estas pequeñas calibraciones, ¿no? Y es que me dice que depende de que esté en 75 o en 76 grados, entonces yo debería tener una muy buena medición de qué es lo que está sucediendo en el entorno. También creo que, bueno, ahí nos dice también, miren que, bueno, esta es la precisión que nos dice a 25 grados, se sabe que es más o menos 0.5 grados centígrados. Pero si estoy trabajando en todo el rango, el promedio es más o menos 1 grado centígrado. Bueno, aquí también otra vez nos menciona que por cada 10 milivoltios hay 1 grado centígrado. Algo que no recuerdo haberlo visto, sin embargo, a ver si está la otra tabla. Aquí están las otras tablas de comportamiento. Igual, bueno, aquí nos dice la precisión versus la temperatura. Esta es la misma que nos mostraron abajo. Bueno, para diferentes modelos está el LM35A, el D, el C. Entonces, cada uno de ellos va a tener su propia curva de respuesta para lo que es la corrección de errores. Y un poco si eso no es, puede tolerar o no el ruido y en qué frecuencias puede trabajar sin problema. Y aquí el comportamiento o la corriente que va a consumir dependiendo de la temperatura que se pueda medir. Aquí tenemos diferentes 10. Bueno, en este caso, como la ventaja es que es lineal. Falta una. Igual, o varias de las cosas que nos menciona, por ejemplo, otro al inicio, es que este sensor puede ser alimentado con diferentes fuentes de alimentación. Nos dice que puedo yo darle un voltaje entre 4 voltios y 30 voltios como un voltaje de alimentación, pero que el voltaje a la salida, ese siempre va a dar entre 0 y 5 voltios. Entonces aquí también, dependiendo del voltaje de alimentación, voy a obtener una curva eh, diferente, va a tener una evaluación diferente. Si nosotros utilizamos estos sensores, pueden trabajar muy bien en temperaturas de ambiente, de hecho, por eso se pueden utilizar. Obviamente no pueden ser sumergidos o cosas así, sin embargo, sí pueden medir superficies y sólidos, ¿no? En general, o el ambiente, nada que sea corrosivo. Porque, bueno, como ven, como les decía, tiene el mismo encapsulado que tiene un transistor, entonces va a tener las mismas dificultades de poder manejar el transistor en cualquier otro ambiente que sea un poco agresivo para él. Además, nos menciona cuál es el tiempo de respuesta para los cambios y cómo esto varía. Como yo les decía, la temperatura es una variable muy lenta. Entonces sí le toma como que su tiempo a un sensor
identificar qué valor tiene, sí, medir el valor o capturar el valor. No es en ese sentido muy rápido la respuesta, pero normalmente los procesos térmicos también son bastante lentos. Y algo que también nos llama la atención, ¿dónde estaba? Mm, Ok. Bueno, es esta linealidad de aquí. Se supondría que cuando podríamos trabajar para valores positivos de temperatura entre 2 grados centígrados y 150 y no necesita una fuente de alimentación negativa, sino simplemente con el voltaje con el que yo le pueda alimentar y va a trabajar. De la misma manera, yo voy a tener una salida, como ven, que por cada grado centígrado va a variar 10 milivoltios. Esto de aquí realmente lo que nos quiere decir, no nos menciona en ningún momento cuáles son o sea, pareciera, de acuerdo a este valor de aquí, que yo podría medir de grado centígrado en grado centígrado. Y el punto 5 es simplemente la precisión, lo que podría sumarle o restarle a cualquier valor para decir más o menos en ese estado está. Igual el sensor si quisiera trabajar en todo el rango, ya que puede medir valores negativos, tendría que tener yo una fuente de alimentación negativa para que tener esta respuesta en estos rangos menores a 2 grados centígrados. Para nuestra aplicación, como le simularemos, normalmente no trabajamos con temperaturas bajo cero, entonces esta configuración será más que suficiente. Lo que les mencionaba, mm, bueno, tiene esta linealidad con este valor de cambio. La precisión puede trabajar en 55 hasta 150 para aplicaciones remotas, barato comparado con lo que podría ser otro sensor. Opera entre 4 y 30 voltios, no consume demasiada corriente, consume máximo 60 microamperios, lo cual es extremadamente bueno porque no necesita, no sé, no va a necesitar demasiada energía desde la fuente de alimentación y que con respecto al ambiente sí sufre, o sea, como que obviamente se ve afectado por el ambiente, pero es muy bajita esta respuesta. Y creo que eso sería en este caso. Y, ok. Cuando nos dan esta información de cómo cambia este sensor, vamos a simularle, de hecho, creo que por aquí había uno de esos sensores. Ojalá me permite simular mi Proteus. Ok. Y le voy a buscar a este sensor que creo que ya lo tenía en otro día. Eh, Aquí ya tenemos, de hecho, la ventaja de que tenemos el sensor para simularlo, ¿no? En la vida real, aquí ya estamos como que seguros de que tenemos este valor. De hecho, le vamos a ver qué voltaje nos da a la salida. Sin embargo, si yo tuviera este sensor en la vida real, igual, o sea, ya para implementarlo, cada vez que uno implementa algún sensor, es necesario hacer una calibración y utilizar algún otro dispositivo que yo sé que mide bien la temperatura o la variable que yo quiera hacer, que yo quiera medir. De acuerdo a eso puedo calibrar el otro, porque puedo obtener un valor, o sea, el sensor me puede puede garantizarme, me dice que son 10 milivoltios por cada grado centígrado. Sin embargo, puede ser que por alguna razón esté dañado o no esté
muy bien, muy lineal y yo tenga que hacer alguna corrección a través del software. Entonces sí es necesario utilizar para implementaciones, utilizar otro dispositivo que yo sé que funciona bien, que está calibrado. Ok, entonces aquí, como ven, de hecho nos decía, ¿no? Por cada grado centígrado se supondría que yo debería tener 10 milivoltios. Entonces ahí tengo 270 milivoltios dividido para 10 milivoltios, pues ya tengo esto. Pero miren, la variación es de grado centígrado en grado centígrado. No varía, no hay un 30 punto, y esta es la simulación, ¿no? No hay un 35.5, 35.6, no existe ese valor, solo existe 35, 36, y esa es la precisión de mi sensor, 10 milivoltios por grado centígrado. Entonces, si yo de alguna, ahorita con si yo le acoplo esta señal a mi PIC, obviamente las variaciones me van a dar de 10 milivoltios en 10 milivoltios. Y mi transformación en el LCD va a tener que responder a la información, a la precisión que tiene mi sensor. Si mi sensor me dice que varía de 35, de 1 grado centígrado en 1 grado centígrado, en el LCD yo tendría que ver esa misma variación. No puedo ver 35.8, 35.1. No podría ver esa información. ¿Por qué? Porque el sensor no mide eso. El sensor mide de grado centígrado en grado centígrado. Y eso es algo que era lo importante de manejar los sensores, que el software debe responder y debe darme el resultado que el sensor me puede medir. Si el sensor mide de grado centígrado en grado centígrado, el software también debe mostrarme resultados de grado centígrado en grado centígrado. Si el sensor me dijera que mide, por ejemplo, de 0.1 grados centígrados en 0.1 grados centígrados, entonces el LCD también tiene que mostrarme solo esas variaciones y deben estar calibradas con respecto al sensor. Por cálculos y todo, recordemos que esta precisión de aquí de 10 milivoltios es la del sensor. Ahora, el ADC puede trabajar, decíamos que con 8 bits o con 10 bits. Y dependiendo de eso, yo tenía una resolución más alta o más baja. ¿Se acuerdan cuál era la resolución que teníamos con 8 bits? ¿Cuál era el paso con 8 bits? ¿No era 4.88? Ok. Entonces, el PIC puede detectar variaciones de 4.8 en 4.8 en el mejor de los escenarios. ¿Con 8 cuánto eran? Eh, 255. Pero ¿y el paso? Del voltaje. Ajá. A ver. $196, bueno, algo así. No está bien. 0.0196. Ok. 19.6 milivoltios. Sí, 19.6 milivoltios. Ok, muy bien. Entonces déjeme abrir la tablita que nos armamos el otro día. Entonces, eso puede reconocer, pero el sensor me va a dar variaciones de 10 milivoltios en 10 milivoltios. Entonces, en ese sentido, a mí me conviene trabajar realmente el de, con el de 10 bits. Si yo trabajo con el de 8 bits, significa que voy a tener variaciones más o menos, ¿no? Como que de 20 milivoltios en 20 milivoltios. Y estoy perdiendo la precisión que el sensor me está dando, porque el sensor varía de 10 milivoltios en 10 milivoltios.
Entonces, si yo trabajo con 8 bits, no voy a poder recuperar este rango. De hecho, trabajando con 8 bits, yo lo que podría reconocer es que el sensor es cada 2 grados, ¿no? El sensor cambiaría de 36 a 38 y ahí podría reconocer mi peak, una variación. Mientras que si no lo utilizo eso, no le va a reconocer ninguna variación. De hecho, vamos a hacer eso con el microcontrolador. A ver, de una vez. Entonces, realmente me conviene que el PIC, en este caso el controlador, tenga una resolución más alta de la que tiene el sensor. Para así yo podría ignorar aquellos valores que no voy a necesitar, ¿no? Y hacer ahí digamos que una tablita y todo. Pero si yo le bajo la resolución a mi controlador, no me va a detectar todos los cambios que tiene el sensor. Obviamente va a depender de la aplicación, de qué precisión quiera, porque también está de la mano de mi sensor me puede dar esta precisión, pero yo en mi aplicación no quiero ver variaciones de grado en grado, quiero ver variaciones de 5 grados en 5 grados. Entonces ahí tranquilamente puedo trabajar con valores con menos bits en la adquisición de las señales. Entonces le vamos a poner, por ahí teníamos ya uno, no, ya le cerré. Teníamos, ¿y dónde estaba el del ADC? ¿Se acuerdan cómo se llamaba el ADC? Este tenía. Sí implementamos, ¿verdad? El ADC. Sí, claro, si estos, ustedes también implementan. Por aquí. No. Dije, creo que le hizo el de la LCD. A ver, veamos. En el otro. Tal vez. Ah, ya, pero este es. Ah, es que creo que le sobrescribí yo. Ahí está. Bueno, sí se había utilizado precisamente este del LCD, pero como la semana anterior probamos lo de los comparadores, ya le sobrescribía ese en lugar de hacer uno nuevo. Bueno, entonces vamos a hacer un programa que simplemente me recupere la información y esta información la vamos a multiplicar por la resolución que tenemos. Lo teníamos por el 4.88, ¿no es cierto? Creo que ese era el valor y ese es el valor de voltaje que yo veía. Perdón. Entonces, ustedes pueden reciclar el programa que ya hayan tenido. ¿O no tienen por ahí su programa que me quieran compartir para no volver a hacer todo? Yo también le sobreescribí. Ya, ok. El de los voltímetros, profe. Sí, ese. Mande por el chat. Creo que es eso. Gracias. Sí, pasándonos la prueba. Ok, ya. Lo voy a poner aquí. Por ahí me voy a comer algo. Ya, claro, ustedes lo hicieron para 2 canales. Ahorita solo le voy a poner un canal. Aunque, ya. Entonces todo así. Un LCD, un delay. Empezaba, acababa. Y se mostraba este valor. Ok, yo lo voy a poner únicamente en un canal para que haga esto todo el tiempo. Ahorita va a adquirir todo el tiempo. 0, 0, 0. Ahí está.
Ok. Vamos a ADC. Entonces le voy a poner una señal. Ok, miren, aquí ya tengo, solo utilizando eso, tengo un grado más. Utilizando esa resolución. Bueno, ahorita lo único que estábamos haciendo era midiendo el voltaje, ¿no? Entonces el voltaje que yo tengo en la entrada es de 43, pero me reconoce como 440 milivoltios por la resolución que ya habíamos utilizado. Déjenme ver qué resolución usamos. Ah, claro, es porque le multiplicaste por 5, ¿no es cierto? Está un poquito ido hacia arriba. Bajémosle. Pero imagínense, ¿no? También dentro de esta aplicación puede ser que yo no necesite, o sea, ahorita estoy recuperando el valor a ver, le voy a imprimir el valor. Eh, no me conecto. Ah, ya, ya. Estoy tratando de compilar el examen de Ricardo y todavía no sé cómo. Ok, entonces ya con eso voy a ver el valor que tengo acá. Ay, me puse la misma. Mm, ¿Es 1-2 o 2-1 para la siguiente línea? 2-1. 2-1. Gracias. Ahora, como les decía, este sensor de aquí no va, dependiendo de mi aplicación, si es que yo digo voy a medir la temperatura de una habitación, yo estoy segura de que la temperatura de una habitación nunca, jamás va a exceder o sea, a menos que se esté quemando, nunca va a exceder, digamos que los 50 grados. Y eso siendo un poco exagerado, ¿no? O sea, el sensor puede llegar a medir 150 grados centígrados, pero mi aplicación no lo va a lograr. Entonces, también ahí yo puedo jugar con esto de setear un valor mínimo, como un voltaje de referencia mínimo y un voltaje de referencia máximo, para que ya no necesariamente transforme entre todo el rango, sino que transforme entre un rango más corto y de hecho podría tener hasta más precisión ahí. Igual le podemos probar con este. Entonces el valor que teníamos
Miren, ¿no? Va bajando de... Aquí se ajusta. Y arranca en cero. Y de ahí 20, 40, 60, 80. Ah, no, perdón, era 2. Me faltó ponerle el espacio. Y decía, ya estaba muy grande. Y ahí sí. Y ahí está en cero. Los negativos no les va a ver. 3, 4. Miren, está oscilando entre 4 y 5 y 4 y 5 y ahí muere un poco. 10 y así. Entonces, de hecho, a veces es 21 y a veces 20, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo podría, ahorita viendo este comportamiento, realmente podría solo ajustar, no necesito como que cambiarle, necesito trabajar con los 10 bits para poder reconocer cada 10 milivoltios. O podría reconocer esos 10 milivoltios y cambiar el número de bits con el que quiero trabajar. Trabajar únicamente con 8 bits para solo trabajar con el address H. Y ahí cambiar esta parte de la ganancia y este paso que la parte de la ganancia que es lo que han ajustado aquí para poder observar que era la precisión que me daba mi sensor. Me daba el, el convertidor, perdón. Y entonces, de hecho, obviamente debería cambiar, cambia de 2 en 2 precisamente porque según el PIC puede reconocer de 5 milivoltios en 5 milivoltios, la señal de llega de 10 milivoltios en 10 milivoltios y cambia bien. Ahora, este sensor, como lo estamos simulando, parece, ¿no? Que siempre nos da salidas de 10 milivoltios en 10 milivoltios. Podría ser que el sensor original no me dé esta salida, sino que lo que haga es darme valores intermedios ahí. Y ahí puedo tener un poco una falla de lo que estoy observando. Aquí ya viéndole los milivoltios, hay este punto 2, por ejemplo, pero yo debería ignorar y decir, ok, solo son, no podría ser 202 milivoltios, el sensor lo da, pero yo solo tengo que evaluar 200, 210, 220, 240, esos son los datos reales que yo tengo de mi sensor. O sea, según el manual es de 10 en 10 milivoltios. Entonces, este de aquí no existe. Es como que no debería ser tomado en cuenta este dato. Es algo, entre comillas, un dato falso. Y luego ajustémosle para trabajar con máximo. Digamos que vamos a trabajar, miren, le voy a cambiar, no sé, digamos que trabaja hasta 50 grados centígrados y ese va a ser mi top. Nunca va a subir la temperatura, que son 500 milivoltios. Entonces aquí le voy a cambiar esta configuración para ponerle un voltaje máximo que sea de este valor de ahí y van a ver que cada variación, ahora vamos a ver una variación mucho más grande en este valor de aquí. Pero le vamos a bajar para trabajar con 8 bits. Entonces aquí estábamos trabajando con 10 bits porque teníamos este de aquí que era el alineado hacia la derecha. Entonces si le cambio hacia la izquierda y ahora solo me voy a imprimir. Entonces ya solo voy a trabajar con los 8 más significativos. Entonces aquí esta línea no va a actuar. Le voy a quitar esta impresión le voy a quitar. Sí, sí, por el momento no le vamos a hacer caso a esta impresión. Vamos a dejarle como temperatura, pero todavía no le voy a ajustar ni le voy a multiplicar por nada. Le voy a dejar vacío.
Y lo que sí voy a imprimirme es únicamente el address H. Entonces ya con eso, ahora solo voy a trabajar y voy a ver los 8 bits cómo cambian. Pero decía yo que también quiero configurar esto de trabajar con otros voltajes de referencia. Para trabajar con otros voltajes de referencia, igual teníamos el manual del PIC. Y podemos cambiar esta información. Entonces, ¿cómo lo hacíamos? Aquí está. Si quiero utilizar algún canal como voltaje de referencia positivo, le voy a dejar que se quede en 0 el S, pero quiero cambiarle el voltaje de referencia y cambiarle por otro valor. Entonces, antes estábamos manejando un único canal analógico, teníamos esta configuración, un canal analógico y el resto en 0, 0. Ahora le voy a cambiar para tener igual 1, veamos si hay un 1, 1, no hay un 2. Este de aquí, por ejemplo, es el que más podría servirme. Entonces ahí es como que tendría habilitado el canal analógico AN0 y en el 3 debería poner un voltaje de referencia, que sería el voltaje máximo al que yo quiero trabajar. Entonces habíamos visto que con 50 grados centígrados el voltaje que se obtenía en esa entrada era 500 milivoltios. Entonces le voy a poner un valor así de 500 milivoltios aquí en el AN3 y le voy a configurar esto. Nada más necesitaría yo configurar. Y ahora entonces mi paso ya no va a ser de 5 milivoltios. Voy a trabajar con 8 bits, entonces mi paso ahí sería el valor máximo, que serían 0.5 voltios, dividido para el menos el valor más pequeño, que serían los 0 voltios, y eso dividido para el número de combinaciones que tengo con 8 bits. Entonces, en realidad, voy a tener una variación. Si le cambio ahí, mi paso ya no va a ser de 5 milivoltios, sino que va a ser de 2 milivoltios. Eso es lo que yo logro cambiándole los voltajes, hacer que el paso sea más chiquito. Entonces, si el paso va a ser de 2 milivoltios con estos cambios, primero lo voy a hacer con estos cambios. Significa que mi señal, como aquí a la entrada solo tengo pasos de 10 en 10, va a variar de 5 en 5 este address H. ¿Cómo voy a hacer ese cambio? Voy a utilizar uno de estos mismos. Si tuviera que implementar esto, tendría que tener yo una fuente de voltaje que me permita configurar aquí este voltaje de referencia que va en este canal. Entonces, pero ahorita le voy a sacar el voltaje de aquí. Ya sé que con 50 aquí tenía yo 500 milivoltios, entonces le voy a dejar ahí. Porque se me hace más sencillo que poner una resistencia y verle. O sea, un divisor de tensión y tanta cosa. Más por eso. Pero de ahí lo lógico sería poner una resistencia y ajustar el voltaje y todo eso. Pero me lo quiero ahorrar. Ya. Y entonces esta señal seguiría variando. Me falta, en mi programa me falta ajustar justo este dato de que voy a cambiar. Estaba el manual aquí. Entonces, para tener esta combinación, ¿cuál era? Este de aquí, ¿no es cierto? Entonces debe estar 0101. Entonces voy a esos bits que estaban en algún lado, que ya les borré. Y les borré. Eran el PG, ¿cómo se llama? PCFG. PCFG, el 3. Entonces el 3 debe estar en. Si me vuelve, perdón. Con la memoria RAM. 0101. Gracias. FG2. Ahí está. Entonces ahí ya tengo esa configuración y le vamos a probar. Y eso sería, creo yo.
Estas dos líneas no estamos usando. Las variables tampoco. Inge, disculpa, ¿puedes subirle un poquito el código que hay una parte que no alcancé a copiar? Ay, quería subirle. Ahí está. Lo único que le cambiamos fue esto de los canales. Y que va a trabajar. Ahora le alineé al otro lado para solo tomar 8 bits. Ya, Inge, gracias. Ok. Listo, probemos. Ujú. ¿Dónde está? Aquí está. Ay, creo que no le guardé el programa. Creo que, no, algo me faltó que era solo imprimir el address H. Ah, no, sí estaba bien. El address H. Líneas, no. Y profe, una pregunta, ¿no faltaría poner el clock? ¿Cuál clock? Que estábamos trabajando con otro clock. Ah, no, sí estábamos con el de 4. No, pero eso ya estaba. Inge, pero es que hay uno que era el ADCS, que es del 0 al 2. Ese me acuerdo que le configurábamos con el voltímetro. Ah, ok. Ahí está. Yo le copié el programa a Eduardo. A ver, el otro. Este de aquí no está configurado. Era para 8, ¿no es cierto? El que utilizamos. Me parece porque estábamos con 4 megahercios. Dice con 0. Sí, ese era, Inge. ADC. Sí. Sí, 2. Y este es el de 0. Ujú. No sé, también es 0. Y el otro es 1. Pues estaban ahí. A ver, entonces, review. Y ahorita está, le puse este en 0. Left justify. Sí, sí, está bien. Este de aquí. Eso está en 9 mp 0. Ya configuramos eso, lo del reloj. Por ahí, y veamos si el tris A, mm, todos están como entradas ahorita. Entonces, bueno, no problema. Está configurado el tris A. Y el canal 0. Y ya está. Creo que está todo. Ahí está. Precisamente así es. Miren, y miren, ¿no? Decía yo, entonces de mis super cálculos, ¿dónde está? Entonces, de lo que estábamos viendo, por aquí había alguna hojita. Ok. Entonces, ahorita, listo. Entonces, ¿qué es lo que hicimos, no?
le cambiamos el voltaje máximo. Entonces mi rango ahorita está entre el voltaje de referencia, el positivo, y GND, de acuerdo a la configuración que hice. Entonces al positivo le puse yo 500 milivoltios y GND está en 0 voltios, y entonces para la resolución, y estoy trabajando con 8 bits. Ahorita le cambié para trabajar con 8 bits porque le alineé hacia la derecha, hacia la izquierda. Entonces ignoro la información del address L, ignoro los dos últimos bits y trabajo solo con los 8 bits del address H. Y ya tengo ahí 8 bits. Entonces mi resolución será, el rango siempre es del voltaje de referencia, el mayor, el máximo menos el mínimo, y eso dividido para 2 a la n menos 1. Entonces, en este caso, sabemos que el número de pasos que tengo con 8 bits es desde 0 hasta 255. El voltaje de referencia que puse yo eran 500 milivoltios dividido para 255, y eso me da 1.96 milivoltios. Esa sería mi resolución. Entonces, cada vez que aumenta uno, entonces en 0, bueno, tengo 0 voltios. Cuando tengo en este valor digital un 1, voy a tener 1.96 milivoltios. Cuando tenga 2 del doble, y así, ese es mi paso. Ahorita, miren, como el, el sensor aumenta de 10 milivoltios en 10 milivoltios, eso significa que es 5 veces de la resolución. Por eso es que yo voy aumentando aquí. Miren, llevaría de 5 en 5, por ejemplo. Este es el valor digital que estoy obteniendo. Y este es con 8 bits, no con 10. Y ahí podría yo. Entonces ya tendría, de hecho, con esto que acabo de hacer, podría trabajar con multiplicando este valor de aquí por los 2 milivoltios, ¿no? Sí, por los 2 milivoltios, y voy a obtener este valor de acá. O bueno, por 0.02 en realidad, para que me dé la temperatura. Inge, Ujú. una pregunta, me perdí un poco porque tuve unos problemas con el código. Ahorita, ¿qué estamos visualizando en el LCD? El valor en digital que tú tienes a medida que va cambiando, porque le variamos ahorita el voltaje de referencia. Entonces, esto de aquí es en digital. Ya, Inge, gracias. De hecho, le voy a poner aquí. Entonces, igual solo son. Pues este es sí, un decimal. Y acá ya podría. Entonces, ¿cómo podría ser para imprimir la temperatura? Entonces, tengo este valor digital. Recuerden que para ver el valor final en este caso. A ver. Aquí. Ahora, para imprimir la temperatura, entonces, simplemente, ¿no? Tendría el valor decimal eh, por la resolución, y la relación que existe es que por cada 10 milivoltios yo tengo 1 grado centígrado. Y ahí ya obtendría en grados centígrados. Entonces, esta ecuación debería implementarla aquí. Y como sé que solo varía de grado centígrado en grado centígrado, realmente solo debería imprimir un valor binario, un valor entero. Entonces, esto sería este valor en la address H por, mm, en este caso, bueno,
De hecho, para evitar que haga tantas cosas, la resolución ya le vimos que es como que de 2 milivoltios y entonces sería el valor binario dividido para 5, ¿no? Y listo, para que no haga más procesos. Vamos a ver si... Entonces ahí ya tengo 35 grados. 36, 37, 38, 39, 40, etc. Está preciso con lo que yo quería lograr. Pero bueno, como vieron, le configuré otras cosas adicionales, no le cambié el voltaje de referencia. Un poco, tal vez no era necesario y podía haberme evitado, pero le cambié un poco para que utilicemos esa parte que no habíamos revisado nada más. Y cómo sería la implementación, entre comillas, porque lo estamos simulando, pero deberíamos poner aquí un voltaje de referencia a un valor específico, el valor que nos está diciendo ahí. Además, igual me puse este límite. Si yo varío, bueno, justo eso. Ojo, este cálculo que yo acabo de hacer, lo he hecho conociendo que máximo va a llegar a 50 milivoltios. Pero si yo varío, por ejemplo, el rango máximo, yo puedo hacer que este valor de aquí varíe, ¿no? Aquí le voy a cambiar. Entonces obviamente va a cambiar todo, porque si ya le cambio el rango máximo, el paso va a cambiar y ya no me funciona con mi ecuación, ¿no? Entonces, en ese sentido, habría que tener un poquito más habría que hacer bien tanto la implementación como el programa, porque esto está calculado para eso. Claro, si ya le aumento, por ejemplo, el rango y ahora ya no son 500 milivoltios como antes, sino 700 milivoltios, mi paso va a cambiar. Va a cambiar y ahora mi paso es mucho más grande, es de 2.75, 1075 milivoltios. Entonces ahí sí ya tengo más o menos, tengo una relación diferente, ya no la relación que estaba utilizando. Las ventajas de poder manipular esto de los voltajes entre qué valores quiero yo que varíe y qué valores quiero yo máximos y mínimos, es que puedo, es como hacer un zoom a la señal, ¿no? Y aumentar la precisión de una señal en un determinado rango. Tal vez si yo tengo una señal y digo, voy a hacer que varíe entre 0 y 5 voltios y la variación, quiero que varíe, o el rango en el que varía está entre 2 y 3 voltios, ahí ya no le puedo observar muy bien, no puedo ver con tanta precisión porque mi paso está muy grande precisamente por el rango que maneja. Pero si ya le reduzco este rango, voy a lograr pasos más chiquitos y voy a poder recuperar mejor una señal. Estos pasos que recupero, esta señal que recupero, dependerá mucho de qué información estoy obteniendo. O sea, ahorita este sensor, el LM35, varía de 10 milivoltios en 10 milivoltios y punto. Habrá sensores que tal vez tengan una variación entre, no sé, de 10.5 milivoltios en 10.5 milivoltios y entonces de ese punto 5 ya debe poder apreciarlo el sistema, en este caso el microcontrolador. Entonces, ¿cómo hace para poder apreciar eso de ahí? Ahí tengo yo que ver cuál se acerca más, trabajar con 10 bits, con 8 bits. Está bien hacer que haga la conversión entre 0 y 5 voltios o le cambio entre 2 y 3 voltios, etc. Veamos qué pasa aquí. Justo le voy a cambiar, también voy a utilizar el voltaje de referencia negativo. Entonces voy a hacer que ahorita le teníamos máximo con el que ya calculamos. Ahí estaba funcionando muy bien, ¿no? Ese es ya, digamos que la calibración final ya funciona. Ahora voy a hacer que la señal que tengo a la entrada se convierta entre
Pongámosle, ahorita de máximo tiene 500 milivoltios y le voy a poner abajo 100 milivoltios. Por pura diversión. Entonces aquí tengo mi señal. Entonces mi resolución, si ya cambian los rangos, también cambia la resolución. Y si yo digo ahora quiero que sea un voltaje de referencia positivo y un voltaje de referencia negativo, y ahora sí, dividido para, no voy a cambiar la cantidad de bits con los que estoy trabajando, seguiré trabajando con 8 bits. Y ahora dije, quiero que el máximo sea 500 milivoltios, el más pequeño 100 milivoltios, y ahí sí, y dividido para 255. Entonces, esta resolución de aquí, 500, 100, y ahora es 1,57 milivoltios. Entonces, ahora los pasitos van a ser más chiquitos y voy a tener una variación diferente. Pongámosle para que aumente. No, sí, ahí está bien. Entonces, para utilizar la otra configuración de si quiero un voltaje de referencia negativo, necesito cambiar únicamente este cuadrito de acá. El resto ya estaba ajustado con 8 bits y con el reloj que me había olvidado. Entonces, si quiero, miren, aquí tengo dos voltajes de referencia negativos. De hecho, este es el que me va a convenir. El que menos tiene igual dos canales que podría utilizar para convertir la información. Y tengo este de referencia positivo y este negativo. Este sería 1101. 1101. Y listo. De ahí, este de aquí ya me va a cambiar, entonces le voy a... Tendría que, si quiero seguir mostrando la temperatura, ajustar la información acá. Entonces, para ajustar eso, igual, ¿no es cierto? El valor decimal por la resolución. En este caso, mi resolución ahora va a ser de 1,57 milivoltios. Y esta relación de aquí de 10 milivoltios por cada grado centígrado no cambia. Ventaja de que sea por cada grado centígrado y no haya punto algo, es que las operaciones que voy a hacer ahorita seguramente no van a necesitar muchos decimales. A ver, dividido para 10 milivoltios. Si esta relación la hacen en la cálculo, esto es 8 sobre 51, por si acaso. Entonces le voy a poner así. El valor en decimal, que sería, en este caso, el adres-h, por 8 dividido para 51 y ya tengo el valor en grados centígrados. Cambiando, ¿no? Ojo, estoy cambiando el voltaje de referencia negativo. Entonces voy a multiplicar por 8 y le divido para 51. Perdón. Y aquí le ponemos grados centígrados. Para que se vea mejor. Ya. Y entonces en la simulación me faltaría eh, ponerle aquí en donde dice un voltaje de referencia negativo, un valor más pequeño, ¿no? Creo que también hay otra manera de poner valores. No me acuerdo cómo. Ah, creo que en las señales. Aquí hay un DC. Entonces le puedo poner y decíamos que son 0,1 voltios, no eran 100 milivoltios. Y este estaba en 50 milivoltios y digamos.
Algo me comí. Ah, ya sé. ¿Qué creen que pasó? ¿Qué me comí? ¿Por qué no está bien mi cálculo de la temperatura? ¿Alguna idea de qué pasó? ¿Qué me comí? ¿Por qué no está bien? Entonces pregunta, ¿qué le había cambiado para poner el voltaje de referencia negativo? En el programa le cambió algo y no alcancé a ver qué fue. Sí, aquí, en la parte que es selección de canales analógicos y digitales. Utilicé la configuración 101, esta configuración de aquí. Entonces ahora tienes dos canales analógicos y un canal, una para el voltaje positivo y otro para el negativo. Bueno, para el mínimo, ¿no? Más que para el negativo. Ya, Inge, gracias. Ok, y entonces, ¿alguna idea de qué le pasa a mi programa? ¿Por qué está mal? Porque aquí dice 24 y yo tengo 14. No, no sé, Inge. Ok. A ver, tomemos lista. Andrés. Dije el otro voltaje no tendría que ser negativo. No, no es o sea, se llama, tiene un menos, pero es porque es el mínimo, no tiene que ser negativo. El PIC no te acepta valores negativos de voltaje, solo Ah, trabaja entre 0 y 5 voltios. ahí. Ujú. Pero Y la le verdad, puse un negativo porque es el mínimo. es que le estoy probando y la verdad no sé por qué me está dando ahora 0 grados centígrados. Y está ahí. Estaba cambiando en mi programa. Ok. Pero tienes menos de 20, ¿verdad? Tienes menos de 10 grados aquí, ¿no es cierto? Por eso te debe dar cero. Necesitas cero. Ya le corregí. Le Ok. puse. No era eso, sino algo en el programa mismo. Ok. Ahí sí no sé por qué faltan esos 10 grados, la verdad. Ok. Eduardo, estamos por aquí. Sí, profe, pero no sé, se me dañó el Proteus en alguna cosa y ahorita solo estoy atendiendo nomás. Ok. Eric, Sí, aquí soy Inge, pero igual no me salió. Me ¿no te atrasé. está funcionando? Sí, me atrasé hace un rato, estaba llorando. Ah, ok. Esteban, ¿alguna idea? Ah, igual en que me perdí hace un ratito en el código. Ok. ¿En dónde se perdieron? ¿Qué te perdiste? O sea, el último par del... Me- Inge, yo no entiendo bien, o sea, porque es que sí iba un poco rápido, entonces hasta inicializar el programa y todo, como que sí me perdí y no Ya. entendí bien cómo hizo lo de la ecuación, o sea, en base a qué hace lo de la ecuación para sacar la temperatura. Eso no entendí bien. Ok. Ya. Entonces vamos a ver unidades. Ok. Y ya revisamos. Juan Esteban, ¿alguna idea de por qué está así mi programa? ¿Y qué debería hacer? No, todavía no. Estoy ahí.
Ya. Ricardo, No, profe. No, sí lo estaba viendo, pero no sé, profe. Igual ahorita que le pruebe mi pelave, otra vez está muriendo, entonces no sé, estoy peor aún. ok. Rodrigo, Pues yo siento que es la ecuación. Bueno, la verdad igual tampoco alcancé a ver muy bien las operaciones, ah, pero siento que es eso. ya. Sí, sí es la ecuación. Ok, vamos a pensar, ¿no? Entonces, a ver. Voy a abrirme otra de estas. Ah, ¿dónde estaba? A ver, ya se perdió en clase. Aquí. A ver, ¿dónde estaba? Ah, aquí está. Ok. A ver, entonces nosotros voy a graficar estas señales. Entonces la idea de este sensor, ¿no? Es que yo tengo mi temperatura, que es la variable, y el voltaje de salida, ¿no es cierto? Los milivoltios en realidad. Entonces aquí ya nos dice, ¿no? El manual nos decía que si trabajamos con voltajes positivos, lo que yo voy a tener es una relación de, tengo una señal lineal con una relación de que por cada 10 milivoltios cambia 1 grado centígrado. Y eso es todo. O sea, el sensor se supone que no me va a dar 15 milivoltios, sino que me va a dar 10 milivoltios, aumenta la temperatura a 1 grado, ya lo logra detectarlo y me da 20 milivoltios, 30 milivoltios y eso es lo que va a hacer el sensor. Si implementamos esto, vamos a, vamos a ver que en realidad no son 10 milivoltios, sino que tiene por ahí un 12, 15 milivoltios, pero el simulador nos da valores exactos, como ustedes ven, varía de 10 milivoltios en 10 milivoltios. Ahora, cuando en el primer escenario, yo utilicé y dije, voy a variar esta señal, el sensor siempre va a funcionar de la misma manera. ¿Qué es lo que yo hago el momento que le cambio los voltajes de referencia? Entonces, si este era el voltaje VCC, el voltaje máximo, yo le cambié y digo, ahora solo quiero, el primero que hice fue cambiarle el voltaje positivo. Entonces, como este tengo un voltaje de referencia positivo, la resolución, por definición, siempre será el rango dividido para el número de bits que esté utilizando, no 2 a la n menos 1, porque el cero, como recuerden no cuenta como estado. Entonces es un estado, pero al final por eso ese es el que se resta. Entonces en ese caso yo saqué mi voltaje de referencia positivo y le ajusté, ¿no? Recuerden que decía yo a 50 grados centígrados, que voy a imaginar es la temperatura máxima de una habitación, porque así dije yo, así tomé esas decisiones. Entonces dije, si esa es la temperatura máxima, a 50 grados centígrados yo tenía 500 milivoltios. Y ese es el voltaje de referencia que utilicé positivo para decir, yo solo quiero que transforme mi sensor o tener datos entre 0 y 50 milivoltios, porque en realidad sé que no va a necesitar más y por eso le ajusté. Entonces el rango era el positivo y ahí yo estaba transformando entre el máximo y tierra y 2n a la menos 1. Entonces eso sería 500 milivoltios dividido para 255 y nos daba 1,96 milivoltios. Yo le redondeé este valor porque, como ven, 1,96 milivoltios con respecto a estos 10 milivoltios de aquí, es como, es una operación compleja y al final el sensor trabaja de 10 milivoltios en 10 milivoltios. Entonces dije yo, voy a considerar que la resolución que puede obtener el microcontrolador es de 2 milivoltios en 2 milivoltios. Entonces, en los pasos que está trabajando mi sensor trabaja así, ¿no? 10 milivoltios, acá tiene 10 milivoltios, 10 milivoltios, 10 milivoltios. No existe para el sensor estos valores intermedios de aquí. Entonces, del PIC solo va a haber datos de 10 milivoltios, 20 milivoltios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para obtener el valor, esta información o el resultado del ADC, ¿no es cierto? A la entrada tengo
el voltaje este voltaje de 10 milivoltios por cada grado centígrado, que es el voltaje de acuerdo a la temperatura, y a la salida debo tener un valor digital, y este valor digital yo lo estoy observando en el address H. ¿Por qué en el address H? Porque le alineé hacia la izquierda y dije voy a considerar los 8 más significativos del address H y los otros 2 no los estoy utilizando porque no necesito tanta precisión para esta aplicación. Así estoy trabajando. Entonces, para ver la temperatura, la salida, la temperatura en grados centígrados. Entonces, tengo un valor digital, que es el valor del address H, y este es un número. Recordemos que de la ecuación que yo obtenía, el valor de la temperatura o el voltaje, solo el voltaje era igual a la resolución por el valor digital. En este caso, mi valor digital es del address H. Entonces, el address H es un valor que va a ir entre 0 y 255 y mi resolución dijimos que es de 2 milivoltios. Le voy a dejar en 2 milivoltios para que sea más sencillo de manejar. Entonces, esto sería por 2. Voy a ponerle aquí, perdón, por la resolución. Hasta ahí tengo esto. Esta resolución va a estar en milivoltios. Pero yo no quiero observar milivoltios. Entonces, mi sensor me dice que por cada 10 milivoltios voy a ver a la salida 1 grado centígrado. Entonces ahí se me van los milivoltios y ahí tengo los grados centígrados y así obtengo la temperatura, que es el primer caso que hicimos. Entonces el address H, la resolución era 2 milivoltios dividido para 10 milivoltios y esto ya aquí nos da en grados centígrados y por eso le dividí para 5. Eso hice antes con ese valor. Entonces en mi ecuación tenía yo address H, que la temperatura en grados centígrados era el address H por 5, por 1 sobre 5, o dividido para 5. Ya. Y eso ya tengo yo en grados centígrados. Hasta ahí nos funcionaba muy bien. Pero luego decidí yo cambiar esto. Yo con el controlador le estoy cambiando los rangos y ahora digo, quiero que solo lea entre este rango mínimo y el voltaje de referencia negativo y un voltaje de referencia positivo según lo ve el manual, pero estos valores siempre, toda la vida deben ser mayores que 0, o sea, deben ser voltajes positivos. No puede transformar voltajes negativos. Si yo tuviera un voltaje negativo ayudándome de la electrónica, le cambio la señal para que o sea, le desplazo la señal hacia arriba para que esté entre 0 y 5 voltios, por ejemplo. Ok, y entonces ahora dije yo quiero trabajar en esto, entre estos valores. Entonces ahí me varía la resolución, porque la resolución es rango, es decir, en este caso decíamos resolución del voltaje de referencia positivo menos el voltaje de referencia negativo, porque ahora únicamente lo que va a hacer mi sensor va a tener estos valores de voltaje y estos valores de este intervalo son los que ahora va a dividir en 255 pasos. Ya no todo el rango, sino solo desde el voltaje pequeño hasta el voltaje más grande. Por eso cambia. Entonces tengo que cambiar la resolución, ya no es lo mismo. Y eso igual dividido para 2 de n a la menos 1. Yo arbitrariamente igual había puesto que el máximo sea 500 milivoltios y el mínimo 100 milivoltios para ponerle un valor. Entonces aquí la resolución me cambió y esta resolución me daba 500 menos 100. Ok, y eso dividido para 255. Ya, me daba 1,5686 milivoltios. Esa es la resolución. Que yo dije, bueno, realmente yo le transformé a quebrado para no perder perder toda esta información. Ok, y esa es la resolución ahora que va a trabajar en ese rango. Y si quisiera imprimir y para imprimir, lo que yo hice fue
esta misma ecuación que utilicé a la derecha, la utilicé acá, diciendo, a ver, entonces el address H, que son mis datos digitales, por la resolución, dividido para esta característica que ya es del sensor, ¿no? El sensor es el que nos dice que es 1 grado centígrado por cada 10 milivoltios. Entonces, dividiendo esa resolución para 10 milivoltios, o sea, dividiendo este valor para 10 milivoltios, obtuve un quebrado más fácil de hacer. Para no perder, como les decía, para no perder datos, porque si yo utilizo 1.56 y luego le divido para 10, y ahí cada vez estoy perdiendo decimales y esa información, y todo suma, ¿no? Tiene que ser preciso. Entonces eso me queda 8/51, y eso ya estaría en grados centígrados. ¿Cuál es el problema de esto? El problema de eso, ¿y por qué falla? Miren cómo falla. Aquí tengo 13 y acá tengo 3 grados. Si le aumento, y miren, va aumentando, aumenta bien, ¿no? Aumenta 1 grado, aumenta 1 grado. Aumenta 1 grado, aumenta 1 grado. Entonces, si yo dibujo esto, entonces me voy a ir a mi gráfica y digo, voy a dibujar esta señal. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo? En lugar de tener con ese voltaje de referencia 8 grados, 18 grados, 20, 19 grados, etcétera, lo que yo veo ahora es una señal así. ¿Cómo le corrijo esa señal? Ay. Entonces, ¿qué tiene esa señal? Lo que yo quiero leer es la señal en negrito, y lo que estoy obteniendo es la señal en verde. Tengo exactamente la misma variación. 18, 8. 19, tengo 9. O sea, el sensor mide 21 y yo veo 11. Por eso es que veo hacia abajo. Entonces, ¿cómo le corrijo esa señal? Sumándole un valor. Porque si yo me pongo a dibujar toda la señal, me voy a dar cuenta que la diferencia entre este valor, el valor real y el valor que estoy obteniendo, es constante. Es todo el tiempo el mismo, ¿no? Entonces, aquí tengo 22, tengo un error de 10. ¿Por qué tengo 10? ¿Por qué no es 20? ¿Por qué no es 30? Porque yo arbitrariamente dije, eh, voy a hacer que empiece a partir de los 100 milivoltios, empiece a convertir la señal hasta los 500 milivoltios. Entonces yo estoy ignorando todos estos 10, de los 10 grados para abajo, que serían los 100 milivoltios. Entonces, para que esta señal funcione, yo debo sumarle el valor de 10, que son los 10 grados que yo omití cuando no trabajé, porque mi sensor va a tener siempre esta misma respuesta, pero como yo ignoré estos datos de aquí, estoy obteniendo esto. Entonces, al final realmente solo hay que sumarle a mi ecuación para que esto funcione. Entonces, eso lo voy a corregir. Ya tengo a ver, aquí estaba, ¿no? Entonces, la temperatura, yo utilicé esta ecuación, pero me dice aquí que a este valor siempre hay que sumarle 10, entonces le voy a sumar 10. Esto más 10, que corresponden a este valor mínimo, ¿no?, que yo quise ignorar. Y ahí ya tengo mi resultado en grados centígrados. Entonces voy a mi programa. Voy a ponerle al inicio 10 más este valor. Inge, Dígame. Inge, siempre que trabajemos con un voltaje negativo, o sea, con un voltaje de referencia mínimo que no sea ground, siempre hay que sumarle un valor, como en este caso que le sumamos 10. Claro, porque no es que estás ignorando todo el segmento. Tienes que ver, tu idea es que el controlador te muestre esta curva de aquí, que es la curva real. Entonces, si tú dices, yo no quiero saber qué pasa antes, entonces tienes que replicar esta curva de aquí, esta curva, y entonces, como no estoy considerando estos valores, debería sumar. Podría ser, dependiendo del tipo de curva, tal vez si es una curva negativa, o sea, de pendiente negativa, necesites restarle. Pero la idea es el dispositivo o el controlador o este sistema que estamos utilizando nosotros
debe tener la capacidad de replicar con exactitud lo que está pasando en el entorno. Entonces no puede decir, por ejemplo, ya le voy a corregir eso y ahí sí ya va a funcionar. Exportar. Inge, Sí. ¿cuánto le había puesto en el voltaje que iba a RA2? 100 milivoltios. Es que ese es el voltaje mínimo. Ya, gracias. Entonces ahí le vuelvo a correr. Y ahí está. Ahí está bien. Entonces ahí ya tengo. Y va variando bien. ¿Qué pasa? Miren, aquí tengo 300 milivoltios a la entrada. ¿Qué pasa si me bajo de estos 300 milivoltios? Que es menor a 10 grados, porque es que tienen que ser de 10 grados. El convertidor, abajo donde dice DEC, estamos viendo la salida del convertidor de 8 bits en este caso. Y vemos todo el tiempo cómo convierte. ¿Cuándo empieza a convertir? Cuando supera los 100 milivoltios. Porque este es nuestro voltaje de referencia negativo. Entonces disminuye y no le reconoce pero para nada. Y lo mismo, ¿no? Empieza a subir y ahí apareció. Ya lo reconoció. Lo que quiso. Ahí ya empieza a transformar a partir del voltaje mínimo. ¿Y qué pasa también cuando me paso, no? Si digo que mi voltaje máximo debe ser de 0.5 voltios o 500 milivoltios y yo supero ese valor, también va a llegar al valor máximo. Miren que ya está subiendo un montón. Estamos en 215 y máximo puedo llegar a 255. Entonces, si mi señal se pasa de ese rango, simplemente ya no le puede convertir más. O sea, va a quedarse en ese valor de ello. Porque ese es el valor máximo, esos son los límites que yo he concebido para que pueda transformar en función. Entonces, solo puede convertir entre el mínimo y el máximo. Si baja del máximo es cero, o sea, la señal decimal que devuelve cero, y si baja del mínimo, la señal es cero, y si supera el máximo, la señal va a tener el valor máximo, que son los 255. Y el resto lo que hice fue un ajuste conociendo cómo funciona el sensor, cuál es la variable con la que debe trabajar. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Sí les quedó claro? Todavía siguen perdidos. Este es un momento de decir. Sí, que ya entendí, gracias. Yo también, profe. Mucho mejor, gracias. Qué bueno. Sí, porque si no, les está hablando en chino. Ok. Entonces, hasta ahí, todo bien. Ahora, precisamente, ¿no? ¿Qué pasa si le pongo una señal negativa? ¿O qué debo hacer cuando hay señales negativas? Porque de hecho, los controladores podrían recuperar información del entorno de cómo mido yo el voltaje que utilizamos en nuestras casas. ¿Puede mi controlador medir ese voltaje? Claro que sí, pero debo hacer una serie de ajustes para que la señal esté en un rango en el que el controlador pueda verla, ¿no? Entonces, ujú, ujú. Yo voy a tener, digamos que va a venir una señal del entorno, una señal AC. Normalmente nuestra señal AC, la que tenemos en nuestras casas, es de señal sinusoidal, simétrica con respecto al origen, ¿no es cierto? Entonces este es cero, y aquí tengo el voltaje, bueno, esto es el tiempo. Y tenemos aquí un voltaje máximo, la amplitud, y bueno, decíamos que esta onda, que sí era el voltaje máximo, por el seno de omega por t, creo que era. Y este es el comportamiento de la señal. Pero el detalle es que esta señal es sumamente grande, ¿no? O sea, se supone que el voltaje máximo va a poder, en el mejor de los casos, digamos que
nos dicen que es 120 voltios, que eso varía de sector a sector, pero este valor sería 120 voltios y este de acá sería 120 voltios. Y esa sería la variación de mi onda. Esa onda para nada le puede llegar al microcontrolador. Entonces, el paso 1 sería reducir esa onda para que entre dentro de los rangos con los que pueda trabajar mi controlador. Entonces, por un lado, yo sé que mi PIC puede convertir una onda entre 0 voltios y 5 voltios. Eso, el objetivo ahorita va a ser, a ver, es que el controlador vea una señal así, senoidal, de estas características. Para el pic máximo puedo tener 5 voltios y mínimo 0 voltios. No le puedo poner un valor negativo porque una le podría dañar y dos no me va a reconocer, ¿no? Pero lo más seguro es lo primero más que lo segundo, dependiendo de la corriente que se le esté dando al pobre controlador. Entonces, la intención para que yo pueda leer esta señal, imagínense poder leer esta señal y replicarla o hacerle algún cambio, etcétera, es hacer esto, reducir a mi señal para que el PIC pueda leerla. Entonces, entre 0 y 5 voltios debería estar mi señal. Yo sé que esta señal es simétrica con respecto al origen, aquí como vimos al inicio en A. Y ahora, esto significa que este voltaje de aquí, la mitad de entre 0 y 5 serían 2.5, ¿no es cierto? Entonces, este punto de aquí, ahora de alguna forma, tiene que moverse hacia allá. Entonces, el primer paso sería reducir mi señal a través de un transformador, que es una de las formas en las que se puede trabajar, para que ya no sea de 120 voltios, de 120 voltios a menos 120 voltios, sino que sea de 0 aquí a 2.5. Eso haría yo en primera instancia. Entonces ahí, por eso entonces en esta distancia entre este punto y este punto tengo 5 voltios. Y digo, ya le reduje la señal y ya tiene la amplitud que el controlador puede leer, pero pero no me lee valores negativos. Entonces aquí viene a esta señal que ahora se llama, digamos que esta señal es la 1, ¿no es cierto? A ver, esta era la 1, la señal de aquí. Ahora tengo mi señal 2. Después del punto 2, esta señal va a tener una amplitud de 2,5 el seno de omega t. A través de cualquier, normalmente se puede utilizar un transformador para reducir la señal. Y ya le reduje y ya tiene menos voltaje. La misma forma, pero todavía sigue siendo positivo y negativo, ¿no? Entonces ahora viene esto y viene acá mi señal y le sumo 2.5 voltios. ¿Qué es lo que hace? Es sumarle esos 2.5 voltios, como son positivos, a este de aquí, cuando llegue a este punto, le va a sumar 2.5 voltios y ya le tengo acá. Y a este que es menos 2.5 más 2.5, le mueve acá. Y ya tengo una señal que es positiva y que está dentro de los rangos que cualquier controlador, no específicamente el PIC, sino cualquier controlador puede transformar. Y ya le puedo convertir y ya le puedo leer todo el tiempo a mi señal. Pero necesito hacer todo este proceso. En un caso, como vieron, le reduje la señal. Sí, bueno, aquí le fue una reducción. Luego aquí fue añadir un offset a esto de aquí, a este valor de sumarle a la señal un offset. Ese es lo que un voltaje es añadirle un offset, porque ese voltaje se suma a toda la onda. Entonces eso hace que la onda se desplace. Profe, Y ¿me ahora escucha? sí. Sí. ¿Sí? Es que tengo problemas. Ah, el Webex me sale a mí que se cayó. Pero yo sí te escucho. Creo que todos te escuchan. Entonces, bueno, y aquí obtenemos una señal que ya es admisible para cualquier sistema que pueda leer.
y ya puede variar así una belleza y todo. Y eso es lo que hicimos el otro día, ¿no? Que, a ver, aquí le voy a quitar esta señal y le pusimos una señal. De hecho, a ver, ¿cómo se llama? Le voy a poner aquí una señal sinusoidal y le voy a poner esta señal sinusoidal, ¿no? Lo voy a poner aquí, entonces ahí nos da una señal sinusoidal, justo la que acabé de dibujar, que nos decía que tenía una amplitud de 2.5 voltios. Miren que aquí hay un offset, no le voy a poner un offset, simplemente le voy a poner a mi señal. Entonces esa señal va a variar en el tiempo y me va a dar, y voy a ver que cuando tengo valores más chiquitos no le convierto. Ay, no, pero ahorita no me va a convertir. A ver, está entre, ya, pongámoslo entre 500 voltios máximo, 500 milivoltios. Sí, bien, ahí sí. Y entonces, disculpen, timbraron y mi perro no puse cuando timbra. Ok. ¿Sí me están escuchando? Sí, Ah, ya. Es que veo a varios Sí, estudiantes que se conectan y se desconectan, entonces no sabía si era yo el problema o ellos. Creo que son ellos. Ok, entonces lo que miren, ahorita le puse una señal. A ver, les voy a volver a poner mi pizarra. Ok, les puse una, no es ninguna de esas, de hecho, es una diferente. Entonces puse una señal ahorita que varía entre 0 y 500 milivoltios. Esa señal puse. Obviamente, como está hecho mi programa, únicamente me, me transforma en este rango. Y en el resto de rangos me parece 0. Si se queda un buen rato en 0 y el resto sí lo puede transformar. Entonces ahí como que no, todo este segmento que está acá abajo no lo puede ver. Ahorita le voy a mover esta señal para que esta señal sinusoidal se quede dentro de este rango. Entonces, para hacer eso, ven con la aplicación, le voy a dejar, debo ajustarle, ¿no? Para que entre dentro de ese rango. Entonces, como quiero poner una señal sinusoidal, entonces solo por este ejemplo, y que le voy a dejar aquí, ok, debería ser entre 0 y, perdón, entre 100 y 500 milivoltios, lo que me daría una amplitud de 200 milivoltios. Entonces estaría así, aquí, así, ¿no es cierto? De acá 500, abajo 100. Entonces eso dividido para 2 me da 200 milivoltios. Y le tengo que sumar un offset de 100 y mi offset sería este. Eso es lo que voy a hacer. Y ahí ya queda mi señal dentro de esos rangos. Entonces de amplitud 200 y un offset le puse de 100 milivoltios. Ok. Entonces ahí mi señal está convirtiendo en diferentes valores. Cada vez, de hecho, voy a dibujarle a la señal para que le podamos ver. Eh, igual creo que sí está bien rápida la señal. Lo voy a poner aquí. Lo borremos. Y le voy a poner una salida acá. Profe, una pregunta. ¿Por qué a la onda que le suman le puso en el area 0?
porque esa es donde estaba entrando la señal del sensor. Entonces ahorita le reemplacé a mi sensor por esa señal para que esa señal se convierta entre esos rangos que puse. Pues ahora sí le vamos a ver a la señal. Ojalá nos permita ver también. A ver. Ya no le veo los telescopios. Ya, ya, está todo súper. Ahí está mi onda. Entonces, miren, ahí sí está cambiando, ¿no? Entre sería 0 cuando tiene este valor más bajo y 255 cuando llega acá. ¿Por qué no llega nunca a ese otro valor? Más bien es el motivo es con qué frecuencia estoy yo preguntándole a la señal, ¿no? Porque dentro de mi programa tengo varios delays, estos delays de aquí. Entonces, esos son, le voy a bajar al delay. Y bueno, estas señales de aquí, acá hay otro delay. Este no lo voy a poner. Y no voy a escribir nada en la primera línea. Ahorita no tiene ninguna relación la información que pueda tener ahí, porque solo quiero ver cómo convierte los datos de 8 bits. Entonces, solo por eso le voy a quitar. No, es que le compilé justo cuando todavía está en la ejecución, creo que no se guardó bien. Ahí sí. Entonces ahí sí ya tengo una señal que es, digamos que parecida. Voy a tener variaciones entre 0 y este valor máximo de acá. Entonces aquí cuando vea este valor va a haber un 0 y cuando vea este valor va a haber el valor máximo. Entonces si tuviera que implementar o mostrar cuál es el voltaje de esta señal, o sea, el voltaje instantáneo, en mi ecuación yo le cambiaría esta ecuación final que obtuvimos. ¿Qué voy a borrar? Esta de aquí. Entonces ahí tendría que sumarle, por ejemplo, los 100 milivoltios, ¿no es cierto? Porque hay un momento donde mi señal tiene, esta de aquí, empieza en 100 milivoltios hasta 500 milivoltios. Un offset de 100 milivoltios, de encontrar cuál es la relación, más bien la resolución por el valor decimal y más la resolución por el valor decimal y ya. Entonces ahí, si quisiera ver el voltaje de salida de esta señal, entonces serían el offset, que son los 100 milivoltios, más el voltaje decimal. Solo estoy trabajando con 8 bits, por eso es que no se va a ver tan exacto. Para una señal de este tipo que varía un montón en el tiempo, ahí sí sería mucho mejor trabajar con 10 bits en lugar de con 8. Y por la resolución. ¿Cuál sería la resolución para este caso? Eso sería el valor máximo, 500 mil. No, ya teníamos. Menos 100 milivoltios y dividido para 2n a la menos 1. Y eso nos salió. ¿Cuánto nos salió? Um, 1.56. Gracias. 1,56 milivoltios.
Entonces esa sería así debería ser mi ecuación que yo voy a implementar en este caso, para poder recuperar la información del sensor. Porque me puse estos límites y todo. Y eso aplica para cualquier sensor que yo vaya a utilizar. Entonces, paso número 1, ver cuál es la resolución del sensor. ¿Qué puede medir? Ya vimos que este sensor decía que nos da 10 milivoltios por cada grado centígrado. Entonces, ese es lo que yo obtengo del entorno. Mi sistema no me puede mostrar valores, un punto algo, porque el sensor no me da una respuesta de punto algo, me da valores enteros, entonces no puede hacerlo el sensor. Por eso justo en las presentaciones que hicieron les había pedido que buscaran cuál es la relación que existía entre la variable física y el sensor, ¿no? Y si la salida es una salida lineal, es una salida exponencial, logarítmica, y dependiendo de eso también voy a tener que hacer yo ajustes para ver si es que aplica a lo que hicimos ahora, que fue aumentarle un offset o obviamente incluir una ecuación que me permita que a través de los datos decimales y la resolución pueda yo obtener exactamente los valores en todo el rango de curvas. ¿Cómo puedo saber eso? ¿Cómo puedo saber si está bien o no está bien mi señal? Realmente tomando varias pruebas, haciendo mediciones con varios valores, ¿no? O sea, eso de, por ejemplo, decir, ¿qué pasa si yo tengo una curva que se comporta así? Y yo cojo el valor mínimo, el valor máximo y digo, sí, sí funciona. Y por ahí le atiné a este otro valor y digo, sí, para estos tres, bueno, aquí, como que, digamos que el comportamiento del sensor es el de negro y yo mido así. A ver, así. Y tomo como muestra solo estos tres valores. Entonces digo, bueno, solo aquí hay un pequeño error, pero de ahí, mire aquí, error, cero error. Perfecto mi sensor, ¿no es cierto? Porque la toma de datos es muy pobre o es muy poca y no me permite saber si está funcionando bien o no. Entonces sí, por eso se debe conocer qué información espero yo del sensor versus qué información voy a tener. Cómo me va a devolver la información mi sistema digital. Bueno, ¿alguna pregunta? No, profe. No, no, profe. Ok. Bueno, chicos, entonces ya le buscaremos una aplicación para algún laboratorio a todo esto. Creo que por el momento no tienen tareas esta semana. Disfruten su fin de semana. La próxima semana empezaremos con el siguiente tema, que ya es, en su caso, son las comunicaciones. Cómo no comunicarnos. Me va a hacer llorar, Ricardo. Cómo comunicarnos entre dispositivos. Obviamente vamos a probarle entre PICs, pero también puede comunicarse con otro tipo de dispositivos similares, como un Arduino, un Raspberry, a través de uno de los módulos de comunicación que tiene el PIC, que se llama el USART. Y ese es el que veremos la próxima semana. Entonces, eso sería todo por hoy, chicos. Que tengan un buen día. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, Inge, gracias. Gracias. Hasta luego.